Bienvenidos nuevamente, les agradezco este tiempo especial. Es un culto que no se va a repetir, por eso de esta manera. Y vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, libro de los Hechos capítulo 14, versículos del 21 al 23. Este pasaje está situado ya casi al final, y vamos a dar algunos detalles después del primer viaje misionero del apóstol Pablo, y en el cual nos enseña cómo nosotros hemos de ver cuando unos hermanos son despedidos de la iglesia en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es lo mismo cuando un jefe lo despide a usted a cuando el Señor a usted lo toma y lo lleva al ministerio para servir a la obra del Señor. Este mensaje se llama Encomendados a la gracia de Dios. Y leo para ustedes pueden seguir con su vista. Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23, dice la palabra del Señor. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a tener un momento de oración, por favor. Amado Padre Celestial, le damos muchísimas gracias por este día, un día especial. Este 31 de enero de 2021, Señor, será recordado porque tú estás haciendo tu voluntad, Señor, en medio nuestro. Y suplicamos en esta hora, Padre Santo, por favor, que su Espíritu Santo esté guiándonos y enseñándonos lo que da la palabra de Dios, lo que necesitamos, Señor, aprender de la palabra de Dios con este propósito. Gracias, Señor, porque tenemos un motivo, Señor, y siempre de agradecerte. Y gracias, Padre Santo, porque tú de nuestra iglesia tomas hermanos, tomas siervos, tomas los obreros, Señor, para que vayan a tu mies. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este mensaje, como les mencionaba, es el mensaje titulado Encomendados a la gracia de Dios, que es lo que vamos a hacer hoy en día también con nuestros hermanos Rodrigo y Anita. Si nosotros tomamos un poquitito, recordamos, esto está enmarcado en la parte final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Si usted puede remitirse al capítulo 13, un capítulo anterior, simplemente ahí en los versículos del 1 al 3, leemos cómo esto sucedió, cómo esto partió. Esto de las misiones, esto de enviar personas al ministerio pastoral, esto de servir, esto de preparar siervos, esto no es una decisión simplemente de un pastor, como si el pastor fuese un jefe, ¿verdad?, de una empresa. Esto es algo que viene de Dios. Esto es algo absolutamente divino. Esto pertenece al plan maestro que Dios tiene para toda la humanidad, en el cual Él escoge, de acuerdo a lo que Él ha considerado, simplemente a personas para que vayan de un lugar a otro para comunicar la palabra del Señor. Hermanos que primeramente son llamados por el Señor y en segundo lugar son capacitados. Y en esa capacitación está la iglesia, obviamente, como el lugar, el centro de crecimiento de cada hermano, de cada hermana. Están los otros ministerios, como por ejemplo las facultades teológicas, los institutos bíblicos, los seminarios para preparar hermanos. Están también otros tipos de enseñanza, los discipulados, etcétera. Por lo tanto, en esto que ha ocurrido y que está ocurriendo, está pasando en la iglesia usted a lo mejor no, le parecerá conocido, de Antioquía de Siria, que es el mismo Siria que hoy en día conocemos que está en el nororiente de Israel. Dice, versículo 1 del capítulo 13, y por eso se remonta y cito el contexto para que más o menos podamos comprender de qué se trata este tema de la encomendación. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía después, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, este es Herodes Antipas, recuerda usted,
y Saulo, Saulo que es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, nosotros tenemos acá un caso en el cual el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo habló con la iglesia, no nos dice exactamente cómo sucedió, pero no olvide que ahí en ese tiempo había profetas y maestros, por lo tanto ellos podían comprender perfectamente aquello. Hoy en día no existe ese tipo de oficios y ministerios, sino que ahora están los pastores y los evangelistas, que podríamos relacionarlos también con los misioneros. Pero si usted se ubica más o menos ahí en ese contexto, los hermanos acá atendieron a la orden del Espíritu Santo, a la voz de Dios, y estando orando, y estos hermanos, dice la palabra de Dios, que estaban ministrando, que estaban sirviendo en el culto, ellos enseñaban, ellos participaban en el culto de adoración y también en las enseñanzas, eran maestros. Todos estos hermanos que acabamos de mencionar, pero el Espíritu Santo dijo claramente, apartadme a Bernabé y a Saulo, a ellos dos, ellos los voy a enviar a una obra. Y dice la palabra de Dios que la iglesia fue obediente, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora bien, ¿qué es esto de despedir? Nosotros estamos viendo que ellos, de alguna manera, por hacerlo, el gesto este que nosotros tenemos, les impusieron las manos, dice, allí, no para otorgarles un poder especial, no para otorgarles una gracia especial, simplemente un sentido de identificación con el llamamiento que el Espíritu Santo les había hecho a estos hermanos para que la iglesia en su totalidad les acompañara. Obviamente ellos iban en representación de la iglesia porque el Espíritu Santo así lo había decidido. Esto no es cosa de hombre, esto no es cosa humana, esto es cosa de obedecer simplemente al Señor. Y la iglesia fue obediente y se identificó con ellos en su llamamiento. Pero ¿por qué decimos nosotros que fueron encomendados los hermanos? Bueno, si usted va al capítulo 14, versículo 26, que es ya al final de este viaje, porque esto de imponerle las manos, esto de despedirlos fue al principio, en el capítulo 13. Pero ahora, si usted va al 14:26, vaya por favor ahí, 14:26, dice, de allí navegaron a Antioquía, vuelven, dice, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Por lo tanto, tenemos dos cosas aquí que sucede en el caso de Pablo y Bernabé, junto con Juan Marcos, que iba de ayudante. Juan Marcos, el mismo escritor del Evangelio de Marcos. Eh, y ahora ellos partieron. Y vemos por un lado que dice, habiendo orado, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, pero también vemos que ellos habían sido encomendados, pero lo dice al final del mensaje, al final de este primer viaje misionero. Por tanto, nosotros podemos entender que junto con despedirlos, la iglesia no solamente les dice adiós, sino que los encomienda. No solamente les dice, vamos con ustedes, nos identificamos con el llamamiento, nosotros creemos que el Señor les está llamando para que vayan y nosotros vamos con ustedes, sino que además fueron encomendados a la gracia de Dios. Y la palabra encomendados, en este sentido, tanto en el lenguaje castellano como en el griego, tiene dos acepciones fundamentales de las que están en este contexto. El primero, usted lo puede ver en la Real Academia, dice encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Eso es encomendar. Es decir, junto con despedirlos, con identificarse y poniéndole las manos, les encomendaron, porque la Biblia dice que habían sido encomendados en el 14:26. Por lo tanto, aquí, si nosotros tomamos la palabra, y ya vamos a entrar en detalle también en lo que está en el griego, pero en lo que es la Real Academia, en la lengua castellana, el sentido que nosotros tenemos, la semántica de esta palabra, es que a ellos se les encargó algo. No lo dice en el 13:3, porque esa fue una tarea que le encargó el Espíritu Santo. Y la iglesia las despidió. Y esta es la tarea que nosotros vamos a ver también para nuestros hermanos, Rodrigo y Anita, qué es lo que les encarga el Espíritu Santo, a grandes rasgos y también en algunas cosas específicas. Pero también, aparte de encargar a alguien algo, una comisión, podríamos decirle una tarea específica, también la acepción de la Real Academia, que está también inmersa aquí en la palabra de Dios, es ponerse
en las manos de alguien. Y nosotros vimos en el capítulo 14:26, ponerse en las manos de alguien. En el 14:26 dice, de allí navegaron a Antioquía, o sea, volvieron a la iglesia que los había despedido, que los había enviado, desde donde habían sido encomendados, ¿a qué? A la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Por lo tanto, la palabra de encomendar, porque encomendación no existe, no está registrada en la RAE, pero sí la palabra en que la iglesia los ha encomendado, tiene dos acepciones y tiene dos connotaciones en este viaje misionero. Una es comisionarles algo, es entregarles una tarea, algo que tienen que hacer, que eso lo hace el Espíritu Santo. Pero también tiene la acepción de depositarlos en las manos del Señor. Uno es para, se encomiendan para hacer tal tarea, y los otros los encomiendan es decir, están encomendados y se dejan en las manos de alguien, como dice la Real Academia, ponerse en las manos de alguien. Por lo tanto, teniendo eso en mente, nos vamos a dar cuenta, hermanos queridos, que la iglesia les despidió, les impusieron las manos lo que era la identificación de la misma iglesia con ellos. La iglesia les dijo con ellos, nosotros vamos con ustedes. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia enviadora en este sentido? Enviadora desde el punto de vista, ya lo hemos explicado, ¿verdad? Pero también esto es en el aspecto visible de encomendar, es decir, confiar sus vidas, su ministerio de Rodrigo y Anita en las manos del Señor. Es decir, nosotros como iglesia les enviamos, tienen una tarea específica y a grandes rasgos también que hacer, pero nosotros les encomendamos, depositamos sus vidas en las manos del Señor. ¿Se da cuenta la importancia de pertenecer a una iglesia local, hermanos queridos? Permiso. Se da cuenta la importancia porque así usted ata cosas, toma decisiones para la obra del Señor. El hecho que los hermanos les hayan escrito, les hayan dado sus saludos a ellos, significa que están con ellos, significa que les vamos a echar mucho de menos. Es como una parte de nuestro corazón que se arranca porque nuestros amados queridos se van de nuestra iglesia, pero sabemos que van para la obra del Señor, que van a hacer un ministerio, que han sido llamados por el Espíritu Santo. Y en este sentido, vamos a ver las partes, las cosas específicas que aparecen en los mismos versículos. Vuelva, por favor, al capítulo 14 del libro de los Hechos, versículos 21 al 23. Y ahí aparecen aspectos específicos que ellos tienen que hacer. En este caso, que Pablo y Bernabé, junto con también Juan Marcos, pero él después se apartó, tenían que cumplir. Pero no lo dice al principio, sino que lo dice al final, las cosas que hicieron. ¿Y por qué dice que fueron encomendados allá? Porque dice la palabra de Dios que ellos habían cumplido. Por lo tanto, ellos tenían claro e iban aprendiendo en el viaje también, probablemente por el Espíritu Santo, iban aprendiendo qué cosas tenían que ir haciendo en este viaje misionero. Primero, a dónde tenían que ir, cómo tenían que ir, qué tenían que hablar, a dónde tenían que dirigirse, todo ese tipo de cosas, el Espíritu Santo les iba guiando. En primer lugar, y usted lo puede ver ahí en el versículo 21, ellos fueron encomendados, Pablo y Bernabé, ellos fueron encomendados para anunciar el Evangelio. Ya sabemos que están encomendados a la gracia de Dios, están puestos en las manos de Dios, pero la otra acepción de la palabra es ¿para qué están siendo encomendados? Están siendo encomendados para anunciar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios, versículo 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es cierto, y nosotros podemos tomar la experiencia de Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero. En este primer viaje misionero dice la palabra de Dios que ellos, habiendo sido despedidos de los hermanos de Antioquía de Siria, dice que descendieron a Seleucia y de Seleucia viajaron a la isla de Chipre, que es el mismo Chipre que nosotros conocemos hoy en día, cuya capital es Nicosia. Pero en ese momento ellos viajaron a la isla de Chipre y desembarcaron en Salamina. Estando en Salamina, después caminaron por la isla, fueron a Pafos, de Pafos se fueron a Perge de Panfilia, cruzaron, en Perge de Panfilia se apartó Juan Marcos y volvió, ¿verdad? Allá se fue de ellos dos. Y de Perge de Panfilia, que ya es el que nosotros conocemos hoy en día como Turquía, ellos fueron por tierra hacia el norte, hacia una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía, es la Antioquía de Pisidia. Y de Antioquía de Pisidia, bueno, pasaron a Iconio, Derbe y Listra, o Listra y Derbe, en el cual pasaron varias situaciones.
Pero en cada una de las ciudades dice la palabra de Dios y después de anunciar el Evangelio en esa ciudad. En estos momentos en el cual está escribiendo el escritor Lucas, que él fue el que escribió el libro de los Hechos, Lucas está situando a los hermanos que en ese momento estaban en Listra. Habían pasado un momento en el cual había sido un día después de haber sido Pablo apedreado en Listra. Entonces lo dejaron allí, pensaban que estaba muerto, dejaron de apedrearlo, lo dejaron abandonado, tirado, lo arrastraron hacia afuera de la ciudad, lo dejaron pensando que estaba muerto. Sin embargo, Pablo no estaba muerto. Le levantaron los hermanos que habían creído y le llevaron a Derbe. En este momento está en Derbe y dice la palabra en el versículo 21, allí se sitúa, en Derbe, la última ciudad de todo este viaje misionero que visitaron. Derbe, dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, el apóstol Pablo se levantó, curaron sus heridas, entendemos, fue sanado, fue reconstituido, fue de alguna manera aliviado a sus dolencias y fue a hacer lo que había sido encomendado. No lo dice al principio, lo vemos ahora porque dice que habían cumplido la tarea. Habían sido encomendados a que ellos prediquen el Evangelio, anuncien el Evangelio. Y eso fue lo que hicieron. Si usted recuerda, en Hechos 13:5, por ejemplo, al principio del viaje misionero, cuando partieron desde Seleucia a la isla de Chipre, dice el versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, este es Juan Marcos. Llegaron a Salamina, apenas llegaron allí, comenzaron a anunciar el Evangelio. Versículo 32 del mismo capítulo 13, ¿qué dice? Ahora están en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. En la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos. Dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio, está hablando Pablo allí en medio de ellos, de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nosotros le estamos anunciando el Evangelio, y ahí usted puede ver y ver en detalle todo el sermón que Pablo les predicó a estos judíos que estaban en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Es decir, su primera tarea en la que fue comisionada, que fue en este caso encomendada por el Espíritu Santo, fue anunciar el Evangelio de salvación. ¿Por qué el Evangelio de salvación? Porque solo la palabra de Dios puede cambiar los corazones. Su vida, su corazón, no la va a cambiar la psiquiatría, no la va a cambiar la psicología, no la va a cambiar el humanismo, no la va a cambiar una forma reformada que usted pueda ver las cosas, no lo va a cambiar una ideología. Su corazón solamente lo puede cambiar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo había sido antes perseguidor de la iglesia. Había sido una persona que había mandado a matar, a asesinar a las personas que anunciaban el camino de Jesucristo. El apóstol Pablo perseguía a los hermanos. Los hermanos le tenían miedo al apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que él entonces haya cambiado ahora de ser perseguidor a ser perseguido por la palabra de Dios? Porque precisamente solo la palabra de Dios es la que cambia sus corazones. Usted está esperando un cambio en su vida probablemente. Y este cambio solamente se va a dar por la palabra de Dios. También en Iconio, vea, en Hechos 14:1, ellos anunciaban, dice, aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En Hechos 14:15, también, ahora estando en Listra, dice, y diciendo, varones, ¿por qué me hacéis esto? Cuando las personas de Listra lo habían confundido, pensaban que Pablo era Mercurio, ¿verdad? Y Bernabé era Júpiter porque tenían, se asemejaban de dioses, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. No hay otra cosa, mi querido que me escucha, no hay otra cosa que pueda cambiar su vida que no es que usted tome su mirada hacia el Señor Jesucristo. No siga con otras cosas que son vanidad, dice, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios creador. Y eso es lo que está predicando, lo que está enseñando. Por lo tanto, no deja de anunciar el Evangelio. De hecho, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, posteriormente a esto, y puede verlo después Rodriguito, cuando a usted le tocó ahí 1 Corintios,
este libro, ¿verdad?, que nos ayuda a entender la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es clara, dice capítulo 9, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, o sea, no tengo por qué jactarme. ¿Por qué? Dice, porque me es impuesta necesidad. El apóstol Pablo partía a anunciar el evangelio porque sabía que solamente la palabra de Dios podía cambiar las vidas de las personas. Usted vive una vida desesperanzada, usted vive una vida con incertidumbre, usted vive una vida sin sentido, encuéntrele sentido en Jesucristo. Él tiene propósito para su vida, porque Él lo creó, porque Él lo ama. Él lo ama más que nadie en el mundo. Y dice la palabra de Dios también en el versículo 17 de 1 Corintios 9. Dice, por lo cual, si lo hago, esto de anunciar el evangelio, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El apóstol Pablo sabía que cuando estaba en la iglesia tenía que anunciar el evangelio de Dios. Cuando salía de la iglesia e iba a otro lugar, tenía que anunciar el evangelio de Dios. Se iba a otro lugar, tenía que hablar el evangelio de Dios. Por tanto, Rodrigo y Anita, en esta hora, ustedes están siendo encomendados, aparte de que están siendo encomendados a la gracia de Dios, depositados en las manos del Señor, ustedes están siendo encomendados para anunciar el Evangelio de Cristo. Porque sabe Dios y saben ustedes que el Evangelio de Cristo les cambió la vida a ustedes completamente. En segundo lugar, dice el mismo versículo 21, encomendados para hacer discípulos. La primera tarea es anunciar el Evangelio, la segunda tarea es hacer discípulos. Dice versículo 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ya estaban, como decíamos, en la ciudad de Derbe, la ciudad terminal, la ciudad final de este primer viaje misionero. Y sabe usted que de esta ciudad final quedaba muy, muy cercano la ciudad natal del apóstol Pablo, que era Tarso, muy cercano. Y muy cercano también estaba Antioquía de Siria. Ellos podían haber terminado el viaje allí en Derbe y haber vuelto a la iglesia que los envió inmediatamente. No se habrían demorado mucho, casi nada, un par de días probablemente. Sin embargo, ellos decidieron volver por todas las ciudades que habían pasado, porque tenían tarea que hacer. Les había sido encomendado, como decimos, no estaba esto escrito al principio, sino que uno lo entiende al final. Esto es como cuando uno hace un estudio inductivo, lo entiende al final, porque vemos que al final ellos dicen que habían cumplido a lo que había sido encomendado. Por lo tanto, dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. La palabra discípulo significa aprendiz. Una persona que va aprendiendo, 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 hasta que después esa persona aprende las cosas del Señor y después ese discípulo se convierte o se transforma o pasa a ser discipulador y comienza él a hacer discípulos, a enseñar, a enseñar, a enseñar la palabra de Dios. Es lo que nos ha sucedido a todos en la vida. E incluso, no solamente en el área espiritual, también en el área secular. Usted que ha aprendido una profesión, lo aprendió de algún profesor. Ese profesor lo aprendió de otro profesor. Ahora que usted ha aprendido una profesión, probablemente usted sea ayudante, o usted esté también enseñando a otros a trabajar, a servir en esa profesión. En la obra del Señor es exactamente lo mismo. Y el llamado que hace la tarea de todo pastor, en este caso la que te va a corresponder, Rodrigo, y también Anita, por supuesto, como su ayuda idónea, como la persona que está con él, es que la tarea del pastor no solamente es de anunciar el Evangelio, no solamente que las personas se conviertan, sino que no solamente llevar a personas a que se arrepientan de sus pecados a los pies de Cristo, sino que sean edificados. El mandato es hacer discípulos. En Mateo 28, capítulo 19, perdón, en Mateo capítulo 28, versículo 19, este pasaje que usted lo debe conocer, y es precisamente el tema de hoy en día, que es la iglesia y su comisión. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos deja esta tarea. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No es solamente anunciar el Evangelio, no es para que las personas solamente se conviertan y queden allí como un bebé recién nacido espiritualmente, sino que necesitan ser alimentados, necesitan crecer, necesitan que las personas conozcan quién es el Señor en quien han creído, que conozcan al Señor de lo más profundamente posible. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos es una ardua tarea. A veces nosotros tenemos un programa, ¿verdad?, de unas 8 o 10 lecciones, pero hacer discípulos es llevar a las personas que se han convertido, a los nuevos creyentes, a que sus vidas, sus miradas y sus propósitos se vayan conformando a la persona de Jesucristo. Y eso lleva tiempo, lleva años preparar personas, lleva años enseñar personas. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo no es alguien que asiste 2 o 3 veces a la iglesia. Un discípulo no es alguien que está con alguna lección, después sigue, después la deja. Dice la palabra de Dios que si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo de Cristo se reconoce como aquel que es estudiante de la palabra de Dios, que es aprendiz de la palabra de Dios, que es una persona que se deja enseñar por otro hermano de la iglesia y que lucha contra él mismo precisamente para poder vivir en santidad y permanecer en la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Por supuesto que todos fallamos, muchas veces, pero debemos seguir adelante. Y hermanos queridos, hermanos Rodrigo y Anita, están siendo encomendados a hacer discípulos. Eso va a llevar tiempo, eso les va a consumir tiempo. Eso muchas veces podría hasta frustrarles, porque les estamos enseñando a personas, y las personas, es como cuando uno llega al médico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el médico? El médico le da un diagnóstico, le dice cuál es su enfermedad, cuál es su dolencia, cuáles son los remedios y cuál es su tratamiento. Pero hay gente que no quiere ir al médico porque no quiere saber que tiene algo malo. Como también hay gente que recibe la orden médica de que tiene que hacerse cierto tratamiento, pero no lo hace. Bueno, muchas veces va a pasar eso. Y eso podría ser hasta desalentador. Hechos 14:3 dice la palabra de Dios cuando ellos estaban en Iconio. Dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios les capacitó, tanto a Pablo como a Bernabé, dones, ciertas capacidades especiales para que fuera autentificada la palabra de Dios mediante el discurso que ellos decían junto con ellos, para que la gente dijera: verdaderamente estos hombres son hombres de Dios. Y aún así, mucha gente dejaba de ser discípulos. La palabra de Dios no es clara en este sentido. Aproximadamente, estoy hablando de las fechas, aproximadamente ellos partieron, fueron despedidos de la iglesia de Antioquía de Siria aproximadamente en el año 45. Se estima que ellos volvieron y llegaron nuevamente a Antioquía de Siria a dar informes, a contar las maravillas del Señor en todos estos lugares donde ellos visitaron y anunciaron la palabra de Dios e hicieron discípulos. Aproximadamente habrían vuelto en el año 47-48. Incluso el pastor Samuel Pérez Millos dice que podría haber sido este viaje de hasta casi 4 años. Hasta casi 4 años. Y ahí dice la palabra de Dios que ellos se quedaron mucho tiempo, en este caso en Iconio, en el mismo lugar donde tuvieron que salir arrancando después para irse a Listra, y en Listra finalmente los apedrearon. Por lo tanto, no olviden esto, hermanos queridos. Esto es como dicen las hermanas que saben cocinar, esto es cocinar a fuego lento, dicen ellas, ¿verdad? Yo he aprendido mucho de las hermanas y cómo hacen las cosas. Pero Rodrigo y Anita, hermanos amados, queridos, están siendo encomendados ustedes. Primero para anunciar el Evangelio, segundo para hacer discípulos. Y esta es una ardua tarea, lleva tiempo. En tercer lugar, dice la palabra del Señor que fueron encomendados para confirmar los ánimos de los discípulos. Versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este de confirmar, confirmando los ánimos de los discípulos. Muchas veces nos va a pasar en la vida, y no es la excepción en la vida cristiana, en el Evangelio, que nosotros los hermanos
pasamos momentos difíciles. Hay momentos difíciles. Ayer mismo, con motivo de las lluvias, muchos estábamos contentos, ¿verdad? Porque había llovido y hace mucho tiempo que no llovía tanto, en especial en enero. Pero hay gente que no lo pasó bien con la lluvia y así sucesivamente con muchas cosas. Pero en la obra del Señor, por causa del nombre de Cristo, vamos a pasar problemas, vamos a pasar dificultades. La palabra confirmando, lea usted allí, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. La palabra confirmando es la palabra que quiere decir que está fortaleciendo. En otras palabras, hacer más firme. En otras palabras, dar fuerza adicional. Los hermanos muchas veces podrían hasta bajar los brazos. Podrían los discípulos que están haciendo, los discípulos que hicieron aquí Pablo y Bernabé, muchos de ellos bajaron probablemente la guardia. Es muy posible que ellos hayan sido también habiendo visto la persecución y habiendo visto las situaciones que les esperaban. Ellos decían, ¿qué pasa a mí? Si esta persona que me está predicando el Evangelio me está hablando de un Dios maravilloso, me está hablando de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y que Él es realmente Dios, que es nuestro Salvador, que pagó por nuestros pecados. Esta persona que me está predicando la apedrearon. No, dice, no, mejor lo pienso, porque capaz que a mí me pase lo mismo. Voy a tener presiones. En Hechos 13, versículo del 7 al 8, dice que estaba el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo era el procónsul que estaba ahí en Chipre, y el procónsul, para que tengamos la dimensión de esto, es el representante del poder romano ahí en Chipre. Él tenía toda la autoridad, él tenía todo, incluso de la magistratura. Él podía hacer y deshacer todo porque él contaba con el poder del Imperio Romano allí. Y él, dice la palabra de Dios, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, él mismo había sabido de estos hombres. Dice, deseaba oír la palabra de Dios. Va a haber mucha gente, hermanos queridos, Rodrigo y Anita, que va a querer escuchar la palabra de Dios, pero, versículo 8 dice aquí, les resistía Elimas, les contradecía. Cada cosa que el apóstol Pablo y Bernabé les enseñaba a Sergio Paulo, dice la palabra de Dios que le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Lo decían el mago. Este hombre era un mensajero de Satanás. Era una persona que servía a su jefe, que es Satanás. Él no servía a Dios, a pesar de que su nombre era Bar Jesús, y Bar Jesús significa hijo de Jesús. Mire, van a haber muchas personas que van a tener el nombre de una iglesia piadosa o el nombre de una persona piadosa, el nombre de alguien piadoso, pero simplemente le sirven al enemigo, en este caso a Satanás. Le decía, y dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Esto desanima, por supuesto, y se pudieron haber sentido muy desanimados estos hombres. Bueno, el mismo cónsul, el mismo procónsul quiere escuchar la palabra de Dios y usted está dispuesto a entregarle la palabra de Dios, pero sabe que alguien le desanima, le contradice, pero además sabe que él actúa con el mal. Bueno, ahí habrá que clamar al Señor, precisamente para que el Señor pueda abrir los ojos de las personas que ustedes le prediquen la palabra de Dios. En Hechos capítulo 13, versículos 13 y 14, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire, partieron 3 de la iglesia de Antioquía de Siria. Llegaron a Chipre, de Chipre se embarcaron, navegaron hasta Perge. En Perge tomaron una ruta terrestre para ir a Antioquía de Pisidia, pero en Perge se aparta uno de ellos. Eran 3. Ahora el trabajo de 3 lo tenían que hacer solamente 2. ¿Desanima o no? ¿Cuántas veces se han hecho ministerios, trabajos, predicación del Evangelio? ¿Y cuántas personas llegan? 2, 3, 4. ¿Cuántas veces se ha querido fundar una iglesia, se ha querido abrir una iglesia, verdad? ¿Y cuántos son los que participan? 2, 3. Dios permita que en este momento en el cual vamos a encomendar a nuestros hermanos, nuestra iglesia Emanuel, al identificarse con ellos en esta salida, en esta despedida, en esta encomendación, realmente podamos estar atentos, porque los hermanos de Win van a desanimarse en algún momento. Los hermanos de Win van a tener problemas. Los hermanos de Win van a también necesitar oraciones de alguien que conoce quienes están allá. Y también nuestros hermanos Rodrigo y Anita.
al trabajar arduamente, anunciar el Evangelio y hacer discípulos también pueden desanimarse, pero por eso ellos necesitan ser animados y confortados. Eran menos, ahora quedaron 2 solamente en esta batalla. Versículo 14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Sabe que la Biblia lo presenta así? Muy sencillamente, cuenta Lucas, escribe acá en el versículo 14, de que de Perge hicieron la ruta terrestre hasta llegar hasta Antioquía de Pisidia. ¿Sabe usted cuántos kilómetros hay de ahí para allá? En línea recta, saqué la cuenta, digamos, en un mapa, hay 158 kilómetros, pero por ruta, al menos por la ruta que está hoy en día, porque este es en el actual Turquía, hoy en día pueden ser más de 200 kilómetros casi, por las curvas que pueda haber. Pero no solamente eso, Perge estaba a nivel del mar, porque era un puerto donde desembarcaron ellos. Tuvieron que llegar a Antioquía de Pisidia, que estaba a más de 1100 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, es como viajar de más o menos, para tener una idea, guardando las proporciones, entre Antofagasta y Calama. Y hay que subir, 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 subir. Una vez tuve que hacer ese trayecto en bus. Me demoré 3 horas en llegar de Antofagasta a Calama. Lento, lento. ¿Por qué? Porque también los vehículos se van apunando para llegar tan alto. Estos hermanos, Pablo y Bernabé, tuvieron que subir la meseta del Tauro. ¿Sabe? Es bastante desanimante saber de que hay que llegar a ese lugar, tenemos que llegar ahí, pero es muy difícil. ¿Cómo lo hicieron? No nos dice la palabra de Dios, si fueron en caballo, en carreta, en carruaje, no nos dice. Pero sí, fue un trabajo arduo para poder llegar a ese lugar y predicar el Evangelio en la sinagoga de los judíos y también en toda la ciudad. Por tanto, todas esas cosas pueden ser perfectamente desanimadoras, desanimantes para las personas y necesitan ser confortados. Hermanos queridos, Rodrigo y Anita están siendo encomendados para fortalecer a los hermanos. Por tanto, también ustedes necesitan ser fortalecidos. Y Dios muchas veces utilizará cosas, experiencias, circunstancias que Él mandará a ustedes para que mediante esa experiencia que ustedes reciban, ustedes van a poder consolar a otros también. Eh, También dice la palabra del Señor que ellos fueron encomendados para exhortar a los hermanos a permanecer en la fe. Nuevamente, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Habrá ocasiones en que el desánimo ya puede ser tan grande, en que los hermanos incluso piensen en abandonar. Como decimos en buen chileno, tirar la esponja, tirar la toalla, ¿verdad? Abandonar. Está muy difícil. No pensé nunca que ser hijo de Dios, que vivir el cristianismo iba a ser una tarea difícil, una tarea complicada. Desde que soy cristiano tengo problemas en mi trabajo. Desde que soy cristiano no puedo hacer estas cosas. Desde que soy cristiano tengo problemas en mi casa. Desde que soy cristiano tengo problemas con mi familia. Desde que soy cristiano no puedo hacer este trabajo porque este trabajo es pecaminoso. Este trabajo va en contra de Dios. Desde que soy cristiano resulta que no me puedo ganar el pan de esta manera. Desde que soy cristiano tantas cosas. Desde que soy cristiano tengo burlas ahora también de mis amigos. El propio Señor Jesucristo vivió eso. En Juan capítulo 6, versículos 66 y 67. Mire usted, vaya por favor. Juan capítulo 6, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Jesucristo tenía no solamente los 12 discípulos, que fueron llamados 12 apóstoles, como enviados, sino que él tenía más, tenía 70, etcétera. Y dice la palabra de Dios que aun cuando resucitó, le dieron más de 500 hermanos, por lo tanto tenía muchos discípulos. Los que estaban en el aposento alto orando, cuando nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, y en el momento en que bajó el Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, eran, dice, 120. Por lo tanto, Jesús tenía muchos otros discípulos, pero dice la palabra de Dios acá, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no andaban con Jesús. El propio Señor Jesucristo, que se espera para nosotros como iglesia, que somos lejos ni comparados con nuestro Señor Jesucristo porque Él es Dios, Él es santo, santo, santo. Pero ¿qué queda para nosotros? Que somos personas imperfectas, somos personas que somos pecadores, hemos sido perdonados. Tratamos de vivir la vida cristiana. Mucha gente va a querer abandonar. Bueno, el Señor Jesucristo, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12,
Ahora quedaron esos 12 allí, esos 12, después que otros se habían abandonado. Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Va a pasar eso. Es posible que en la iglesia de Wynn también haya problemas y algunas personas quieran abandonar. Por lo tanto, hay que atender esa parte también. Y bueno, Hechos 13:50 dice, después de predicar en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y hasta los expulsaron de sus límites. No es extraño, hermanos queridos, que en lugares en los cuales se predica el Evangelio amanezcan predicadores, misioneros, pastores muertos, sencillamente porque la gente odia el Evangelio. La gente no quiere saber del Evangelio. El Evangelio es demasiado restrictivo para ellos. El Evangelio es anacrónico, el Evangelio es anticuado. El Evangelio no es para este tiempo. ¿Sabe qué? El Evangelio es precisamente para este tiempo, para poder cambiar su corazón. Dice la palabra de Dios, ¿mudará el etíope su piel? Nadie. Solamente Dios puede cambiar el corazón de las personas. Y así, también en Hechos 14, versículo 4, puede ver otra de las causas de persecución, otra de las cosas que pueden causar gran desánimo. Hechos capítulo 4, versículo 4, dice, aquí están predicando en Iconio, después de predicar, en Iconio, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Resulta que va a suceder que un día ganen a una persona para Cristo, predicando el Evangelio, porque el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y juicio, está haciendo la obra en el corazón del oyente, que ustedes estén entregando el Evangelio de salvación y se convierta. Pero ¿qué va a suceder en su hogar? Va a haber una división en su hogar. ¿No? Que cómo puedes ir allá, que vas con los canutos, que estos te están lavando el cerebro y tantas cosas, ¿verdad?, que se dice hoy en día. Va a tener esta situación en la cual se van a dividir familias por causa del Evangelio. ¿Y sabe qué? Esto es precisamente también lo que el Señor hace. El Señor dijo que era causa de división. El Señor dijo que iba a enemistar a personas cuando llega el Evangelio y una persona se convierte, la otra persona no puede aceptar que esta otra cambie de vida. Y otras sí, otras a veces por el contrario, dice, qué bueno que has cambiado, qué bueno que estás, yo quiero seguir a ese Dios que tú sigues. Entonces, mis queridos hermanos, Rodrigo y Anita, están siendo encomendados para exhortar a permanecer en la fe. Aquellas personas que les han anunciado el Evangelio y se han convertido, aquellas personas en las cuales están confirmando en la fe, aquellas personas, algunas de ellas van a tener desánimo, a estas personas también necesitan, eh, necesitan ustedes también exhortarlos a que permanezcan en la fe. Como decía, Rodrigo, Anita, ustedes han sido testigos de tener un pariente pastor. Y bueno, y no solamente con un pastor pasa esto, sino que también con otros hermanos. Muchos hermanos han pasado cosas difíciles en su vida, situaciones de enfermedad, pérdida de padres, de hijos, de hermanos, pérdidas de trabajo, situaciones injustas a los ojos de los hombres que se puedan vivir. Esas cosas también perfectamente pueden pasar en ustedes para que Dios, que quiere enseñarles a los hermanos de Wynn, ellos, los hermanos de Wynn, como están aprendiendo, puedan ver en ustedes cómo se resisten las cosas, cómo se llevan las cosas. Dios perfectamente puede hacer de ustedes una ilustración de una tremenda enseñanza espiritual para los hermanos de Wynn. Por tanto, no se desanimen, muy por el contrario. Si algo les está pasando es para enseñanza de ustedes y enseñanza también de los hermanos de Wynn. Están siendo encomendados para exhortar a permanecer en la fe y sufrir. También, versículo 23, podemos ver, y constituyeron ancianos, vuelve ahí a Hechos capítulo 14, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. La palabra aquí, ¿a qué fueron encomendados también el apóstol Pablo con Bernabé? Dice, a constituir ancianos. Que mire qué interesante, ellos llegaron hasta el final del recorrido en la ciudad de Derbe y después volvieron. Y volvieron en cada una de las ciudades donde habían anunciado el Evangelio, confirmaron, ¿verdad? Les animaron, les exhortaron, todo aquello, pero también en cada ciudad donde dejaron a una iglesia, donde dejaron un grupo de hermanos, no los dejaron solos,
sino que le dejaron ancianos en cada una de las iglesias en las cuales ellos habían pasado. Por esa razón, desde Derbe, aunque les quedaba cerca volver a su iglesia que había sido enviada, de la cual había sido enviada, ellos no podían dejar esa tarea inconclusa. Tenían que dejar las iglesias con pastores, con ancianos, con obispos allí establecidos para la enseñanza del rebaño. Mire qué interesante, una tarea completa, una tarea en la cual no solamente parte con anunciar, con confirmar, con todo aquello y con la enseñanza de la palabra, con hacer discípulos, sino que además dejarles un pastor en cada iglesia. Por eso es urgente y por eso es necesario que Wynn tenga su pastor. Por eso es necesario y es urgente que Perquenco tenga su pastor. Por eso fue necesario y fue urgente hace un tiempo atrás, ¿verdad?, que San Felipe haya tenido también su pastor y ahora por la gracia de Dios también lo tiene. Por eso es necesario que en nuestras iglesias tenga un pastor. Es una bendición, hermanos queridos, que nuestras iglesias puedan tener pastor. La palabra aquí constituyeron es la palabra en el griego cheirotoneo y consta de dos partes. Dicen los expertos aquí la palabra cheir, que significa mano, y la palabra teino, del verbo teino, que significa extender. ¿Qué quiere decir esto? Extender con la mano. Este es un verbo antiguo, según el doctor A.T. Robertson, que escribe aquí esto, y yo tomé de su libro. Dice él, habla acerca de esto, que este es un antiguo verbo, bueno, antiguo también para ese tiempo, antiguo verbo que originalmente significaba votar a mano alzada. ¿Por qué? Porque se designa aquí con la aprobación de la asamblea. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Bernabé cuando de Derbe, después de haber estado un tiempo, volvieron a cada una de las iglesias, a cada una de las ciudades donde habían anunciado el evangelio, habían dejado discípulos? Entonces ahora tenían que dejar un anciano, tenían que dejar un pastor, tenían que dejar un obispo allí. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos propusieron algunas personas, lo más probable, pero dice la palabra de Dios que la iglesia estuvo involucrada en levantar a mano alzada, en este caso, para aprobar a la persona que iba a quedar como siervo de ellos. Por lo tanto, en estos momentos, por eso, mis queridos Rodrigo y Anita, no van inmediatamente como pastor, van a hacer la labor pastoral, van a enseñar, van a anunciar el Evangelio, van a ser discípulos, van a confirmar a los hermanos, van a animar, van también a exhortar a que permanezcan en la fe, pero también es la iglesia la que se constituya allí, la que les apruebe, en este caso a Rodrigo, y que vea las características, los requisitos que deben tener cada pastor. No es por simpatía, no es por consanguinidad, no es porque me parece bien, no es porque tiene quizás una facha de pastor, no, es porque si cumple o no cumple los requisitos, que ustedes los pueden ver, están allí en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 y también en Tito. Ahí están los requisitos para ser un pastor. Por esa razón nosotros les encomendamos ahora a la labor pastoral sin ser todavía ordenados pastor, porque tiene que tener participación la iglesia de Wynn en aprobar este ministerio al mismo tiempo que la iglesia se constituya correctamente. Y en sexto lugar, aquí tenemos en el mismo versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí se conjugan ambas acepciones de la palabra encomendar. Una es encomendar para hacer tareas específicas, para hacer tareas, ¿verdad? Las cosas que tienen que hacer, pero lo otro es encomendar es en quién yo estoy depositando. La palabra encomendar es la palabra antigua y una palabra solemne. Por eso hoy en día lo que hacemos como iglesia es algo solemne, es algo especial, es algo que marca la vida de nuestros hermanos Rodrigo y Anita, la vida de nuestra iglesia, y también esperamos en el Señor agradar a nuestro Dios. La palabra antigua solemne significa confiar, depositar como en un banco. Es, en otras palabras, cuando nosotros encomendamos a los hermanos a todas estas cosas que ya hemos hablado, desde anunciar hasta constituir ancianos, estamos también encomendándolos a la gracia de Dios. Estamos depositando sus vidas con la autoridad que Dios nos da como iglesia en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué mejor manos van a estar Rodrigo y Anita? No pueden estar en mejores manos. No van a estar mejor en las manos de sus padres, no van a estar mejores en las manos de su iglesia, no van a estar mejores en las manos de un amigo, no van a estar mejor en las manos de alguien potentado, de alguien opulento, no, van a estar mejor en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta hora.
No estamos ordenándole, reitero, como pastor en este minuto, porque la iglesia de Wynn debe tener participación en ese sentido. Pero sí hay algo muy interesante que necesitamos considerar. El apóstol Pablo y Bernabé fueron despedidos y encomendados por la iglesia de Antioquía. Ahora ellos, habiendo hecho toda la labor misionera de predicar la palabra, ahora ellos encomendaron a siervos a la obra del Señor. Por tanto, mi querido Rodrigo y mi querida Anita, usted haciendo ayuda idónea de él, va a llegar un momento también, y a esto también les encomendamos, y va a ser en el tiempo en que el Señor lo determine, en que un día les estemos encomendando y ordenando a ustedes ya como pastor a Rodrigo. Y Rodrigo, con la autoridad pastoral, con la autoridad de siervo del Señor, va a poder también él encomendar a otro siervo y él también ordenar a otro siervo. Y esto es lo que hacen precisamente acá. Por tanto, mis Rodrigos y Anita están siendo encomendados para preparar a otros a que sean constituidos como pastores por la iglesia y ordenados por ti. Un día, hermano querido, un día, hijo querido, Rodrigo, tú vas a ordenar a otro como pastor. Este es el camino, este es el amplio camino. Ahora, mis queridos hermanos, simplemente para terminar, quiero dejarles este mensaje antes de que oremos todos juntos como iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos 20:32, y esto es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Hechos 20:32. No olvide, han sido encomendados para anunciar el Evangelio, han sido encomendados para hacer discípulos, han sido encomendados para confirmar los ánimos de los hermanos, han sido encomendados para exhortarles a que permanezcan en la fe, están siendo encomendados a que se constituyan pastores, en este caso que tú puedas ser constituido, hijo mío, pastor en la iglesia de Wynn, y también a que en un futuro también tú puedas a otro investir y ordenar como pastor, preparar como pastor. Pero ahora, quiero dejarles, y como iglesia, que todos tengamos presente las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, que estuvieron allá, se juntaron en Mileto. En Hechos capítulo 20, versículo 32, dice, vaya por favor, Hechos capítulo 20, versículo 32, dice, y ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios. Está usando la acepción de depositar en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Como iglesia, vamos a tener una oración en la cual vamos a todos identificarnos. Te vamos a despedir, hermano Rodrigo, le vamos a despedir, hermana Anita, como matrimonio. Y le vamos a despedir porque le vamos a encomendar a Dios con todas estas tareas, con todas estas cosas que están en la palabra de Dios, versículos 21 al 23, que hicieron Pablo y Bernabé, que vivieron Pablo y Bernabé, pero ahora les vamos a encomendar, les vamos a depositar en las manos de Dios. Primero, a Él, a su persona. Ustedes nos van en nombre de otra persona. Obviamente la iglesia somos la iglesia enviadora. Pero van a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia es la que da el poder inmerecido y la que da la capacidad para que ustedes puedan desarrollar este trabajo, este oficio de pastor, este llamado de pastor, que no es un trabajo humano. Esto se hace en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Y dice que tiene poder para sobreedificaros y darte herencia con todos sus santificados. Un día también vas a poder participar de los frutos de los santificados, pero por ahora hay que trabajar y trabajar. Vamos a hacer una oración.